Gracias, Fernando. Ya, muy bien. Entonces, buenas noches. Hoy empezamos con las exposiciones grupales para el conversatorio virtual. Hoy exponen 3 grupos. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. A mí me tocó exponer lo que es la introducción del libro de John Allen Paulos, La vida es matemática. Los, ay, los estudiantes son, soy yo, Guillermo Alvarado. Perdón. Buenas noches. Jóvenes, ¿Sí me escucha? recuerden que quienes deben exponer tienen que tener abierta su cámara. Es parte de la calificación. Gracias. Ay, no tengo grabado mi cámara. Perdón. No me deja tener mi cámara puesta, ingeniero. Disculpe. Bueno, sí, voy a seguir aquí. Bueno, como les decía, perdón por los inconvenientes, estoy yo, que es Guillermo Alvarado, y mi compañero Kevin, que más adelante los va a exponer. Bueno, y empiezo con lo de qué va todo esto. Bueno, el autor del libro, más que todo, empieza relatando su interés por su profesión, pero luego se pregunta de si es verdad lo que cuenta, es representativo, es equilibrado, y él cuestiona mucho las biografías y autobiografías de las personas, pero lo peculiar es que a él le gusta leer mucho las biografías de ellos. Y esto y esto lo deja ver más que todo en la portada, y lo menciona mucho en las lecturas, ya que dice en la portada, los, los las ecuaciones que explican los avatares de nuestra biografía. Entonces, él quiere dejar en claro que uno de los elementos fundamentales que utilizó él fueron las biografías. Y a él no le y a él también le menciona que le gusta mezclar varios elementos, ya que dice que mezcló las matemáticas con las biografías y, y su vida cotidiana, ya que para él es muy interesante y hace más interesante la lectura, ya que él no ve la biografía como una simple historia, sino ve como un conjunto de razonamientos lógicos con aroma matemático. Y también menciona que el objetivo de este libro no es, no es enseñar muchas matemáticas, sino eso es algo mínimo es algo mínimo que dice de aprendizaje y entendimiento, y entendimiento a las matemáticas, y también menciona el alfabetismo numérico. Entonces ese libro en sí no es para dar casos especiales, no menciona que va a dar casos especiales de matemáticas, sino va a ir enfocado más que todo a la vida cotidiana y a pocas cosas de que es matemáticas. Y eso sería mi intervención, ingeniera. Adelante.
No sé si Kevin, ¿Lo puedes correr? pero aquí dejé un video de inspiración en las biografías, ya que con eso el autor se inspiró y pudo crear el libro. Lo dejo con mi compañero Kevin. Sí, buenas noches, compañeros. Parte de lo que pude entender también es que John, ponía de referencia como al astrónomo Carl Sagan, que decía que nosotros somos material estelar, prácticamente que estamos hechos del mismo material que las estrellas. Otra de las cosas que decía John, que trataba de someter a un análisis matemático muchos aspectos de la vida eh, cotidiana o vida real, se le podría decir, para poder entender de una mejor manera nuestras vidas. ¿Pudieras cambiar? También dice que nuestras ideas surgen o proceden de las matemáticas que pueden aclararnos ciertos aspectos en cualquier biografía. Uno de los obstáculos, él hablaba que uno de los obstáculos que ha habido para escribir biografías es que muchos autores tienden a adornar o a mentir en esto, ¿verdad? Entonces, ellos agregan hechos que no han pasado, pues, y prácticamente caen en una mentira a la hora de que escriben una biografía. Y eso ha sido lo que yo entendí o mi intervención en lo del libro. Y al final que está el glosario, el glosario que realizamos los dos, aquí están. Y eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Por favor, regresar su glosario. Tengo una duda ahí, por favor. Gracias. Regresemos al glosario. Quiero ver qué fue. Antes. Por favor. Antes. 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 Ok, ahora quiero ver las palabras que colocaron en el cuadro. Perdón, pero es que quiero ver la relación que tienen ustedes con estas preguntas. Tienen unas en un cuadrito, ¿verdad? ¿Avanzamos? Sí, son algunas palabras que como que no comprendíamos, entonces le pusimos como que el significado o a qué se refieren las palabras. Así, eso es lo que quería. Estas justas son las que quería ver. ¿Y las otras, por favor? Muy bien. Muy bien. Esas son las palabras que enriquecen nuestro vocabulario. Y justo es el objetivo. Hay una más, ¿verdad? ¿O ya no? No, ya no es. No, solo eres... Ajá, solo eso. Bien. Muchas gracias. Por favor, a los nuevos grupos, desde el momento que empieza a exponer la primera persona, todos los del grupo tienen que tener abierta su cámara, por favor. Y deben coordinar quién habla, quién no habla y así rapidito, ¿de acuerdo? Organizados. Muy bien, grupo 1. Vamos con el siguiente grupo, por favor. Adelante. Buenas noches. A nosotros nos corresponde exponer
el tema profesor tirano, mates de la infancia. Ahorita les presentaré mi pantalla. No sé si ya pueden visualizar mi presentación. Ya vemos, Sharon, adelante. Gracias. Solo colóquela en modo presentación, por favor, gracias. Sí, ya lo coloqué, no sé si se ve así. Pero ahorita, bueno. Ahí donde dice presentar, ahí arribita. Sí, ahorita. ¿Ya? ¿Ahorita sí ya? Listo. Ahora sí, bienvenidos. Bueno, somos Sharon, Jorge Mario y Eliseo González, a los que nos corresponde exponer el siguiente tema, que es profesor tirano en mates de la infancia. Bueno, como primer tema, algunas de las primeras estimaciones y especulaciones. Bueno, esto trata de un joven que recuerda o vive momentos de su infancia, y él habla sobre de que él recuerda que desde el principio y desde pequeño le encantaba contar todo. Incluso a él le fascinaba ver este programa de El Conde Contador que enseñaba a contar a los niños. Entonces, él cuenta que desde pequeño su madre le hablaba sobre Santa Claus. Entonces, él decía que no creía en él, pero no le quería decir a su madre porque no quería desilusionarla. Entonces, también a su hermano, ya que era muy pequeño. Su padre le decía que él era un niño muy especial porque le gustaba contar todo, y le decía que si él quería podía contar sus oblicuos finos de cilindros de sus cigarrillos. Entonces, él tenía, desde chico, tenía ese don de contarlo todo, y le fascinaba el mundo de las matemáticas. Y también hablaba sobre también habla sobre el analfabetismo numérico, que él decía que para saber cómo alguien no podía entender este tema, le decía que con rapidez y sin recurrir a una calculadora, encontrara la media aproximada de algunos números. A través de esto, él podía saber si una persona sabía del tema o no. Gracias. Le dejo el tiempo a mi compañero Eliseo. Muy buenas noches, no sé si me escuchan todos, podría solo para... ¿Me escuchan? Sí. Pues a mí me tocó lo que es parte de leer este libro de la pedagogía, fanfarrones y enemigos derrotados y el Monopoly. Pues cuenta, en lo que yo leí, cuenta que estaba en la primaria, desarrolló una interpretación muy personal, una de las certezas de las matemáticas, que estaba relacionado con uno de sus intereses de adulto. Entonces, él decía que sus intereses nació en parte de la intensa adversión que busqué el significado, que es una palabra que no sabía cuál era el significado, que dice que es el sentimiento de rechazo o repugnancia hacia una persona o cosa.
Entonces, por la cual consistía su profesor intimidar a los alumnos. Él siempre intimidaba a los alumnos con su autoridad, pues. Entonces, pero él de niño también tenía una inspiración por el béisbol. A lo que leía era hacer un gran shortstop, que también investigué que era, que es ser un jugador de campo corto. Entonces, pero él también aspiraba también por lo que es las estadísticas del béisbol. Entonces, creo que Will Walker, Horner, se llamaba el profesor, publicó los promedios de todos los jugadores del Braves y de lo que era del grupo del béisbol. Entonces, él como lo aspiraba por hacer el cálculo de las estadísticas del béisbol, llegó a un punto en la cual él calculó, y creo que el profesor creo que se confundió, en la cual me daba a entender lo que leí, y pues después él tuvo más razones para seguir estudiando las matemáticas, ya que y pues también demostrar que con ellas, con una pequeña psicología y el seguir estudiando las matemáticas, podemos también pueden tumbar a los fanfarrones, ya que él creía que su profesor era un fanfarrón. Tal vez no todos son así, tal vez porque era un poco muy agresivo a la hora de enseñar, tal vez. Otro también en la cual leí también de que seguía contando él fue parte de un juego que fue Monopoly, pero lo que él no le importaba que aunque haya sido muy bueno en el Monopoly, él tenía algunas habilidades para poder jugar bien ese juego, pero él llegó a un punto también en la cual sino la cantidad de nociones matemáticas, llegó a un punto en la cual encontró también sentido al juego con las matemáticas. Entre esos conceptos figuran la probabilidad, el valor esperado. No solo, también un sistema en la cual fue la cadena del Markov. Es un sistema en la cual él, como lo relacionó con el juego del Monopoly. Otro también, Sharon, no sé si puede pasar a la otra diapositiva. También, otra de las partes que leí fue sobre las madres y colecciones de cromo de béisbol. Este es un asunto normativo en la cual también cuenta una pequeña anécdota relacionado con la memoria. O sea, esto lo que es el cromo, él coleccionaba. Pero en lo que seguía leyendo yo, en la cual llegó un punto en que la madre también, cuando él fue a la universidad, todo lo que él coleccionó, lo lanzó a la basura porque miró la madre que ya no le tomaba importancia a su colección, ya solo era de verlo. Entonces la madre lo tiró a la basura, pero a lo que él también llegó a un punto, lo relacionó también con un problema matemático. El valor esperado también, creo que fue el nombre del cual él utilizó el problema, ya que las colecciones que él del cromos, él siempre compraba chicles, entonces él estaba haciendo un cálculo para llegar a obtener otra vez toda la colección de lo que él ya llevaba hace tiempo coleccionando solo. No sé. Buenas noches, mi nombre es Jorge González. A mí me tocó otros apuntes matemáticos, humor y mi formación académica. Sobre lo que cuenta un poco el joven es que cuando él estaba cursando su tercer año de básico, él se daba cuenta o investigaba sobre cómo era la universidad donde él quería ir. Entonces él lo que hacía se apuntaba mucho cómo aprender a estar en la universidad,
leía libros, novelas sobre información sobre la universidad que él estaba interesado en ir. Y también otras cosas de que nos deja el libro o que él lo platicó es que ya estando en la universidad, él se dio cuenta que la matemática es fundamental en la vida diaria de uno, que donde uno esté, uno utiliza las matemáticas. Por ejemplo, cuando uno va a comprar en algún lugar, lo primero que uno piensa es el precio que tiene el objeto. Entonces, ahí sin darnos cuentas, estamos utilizando las matemáticas. Y también lo otro que nos enseña del libro es que toda matemática lleva una subdisciplina, uno no puede estar ahí saltándose porque toda matemática lleva disciplina. Y de mi parte eso es todo. Muy bien. Esperamos entonces al grupo número 3. Bienvenidos. Sí se mira. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Buenas noches a todos. Mis compañeros Andrea Mijangos, José Mijangos y mi persona, Gabriela Cajabón, vamos a exponerles sobre el capítulo 2 del libro en las vidas matemáticas. Buenas noches, mi nombre es José Damián Arroyo y yo les voy a hablar sobre la primera parte del libro. En esta parte, John Allen Paulos nos da a conocer su punto de vista sobre las variables que afectan el resultado y su desacuerdo con ello. Él no se refiere solamente en el tema de matemáticas, sino que también lo da a conocer como en situaciones de la vida real. También nos habla de la probabilidad que hay de acertar en situaciones donde no se conoce el concepto, el contexto completo. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay situaciones donde uno tiene que decidir algo, pero no sabe las consecuencias que esto causará. Y esto es lo que él refleja. En esta parte del libro, John se enfoca bastante en las biografías y su desconfianza en ellas, ya que aclara su punto de vista de que nadie puede estar completamente seguro de lo que fue una persona o de lo que es. Pero esto, ¿por qué? Porque hay variables que afectan el resultado final. ¿Y cuáles pueden ser estas variables? A mi parecer, estas variables nada más y menos pueden ser que el pensamiento de las personas. Y me refiero a esto porque ninguna persona va a pensar, va a tener la misma idea de una persona con otra. Un ejemplo rápido podría ser, supongamos, alguien tenga que hacer una biografía de mí y elijan a dos personas. Una puede ser mi amiga de toda la vida y la otra puede ser mi enemiga del alma. Y estas dos personas se van a encargar de hacer mi biografía. Pero en estas dos biografías va a haber un resultado alterado. ¿Y por qué? Porque en la persona que es mi amiga va a expresar su cariño hacia mí y lo va a reflejar en la biografía. Pero tal vez en algún momento yo no fui así y solo lo aparenté para ella. Y en la persona que fue mi enemiga va a reflejar todo lo malo, todo lo que odió de mí. Ahí eso, y con eso es lo que yo me refiero con un resultado alterado.
Aunque tengamos un aspecto muy normal, todos somos raros. Desde las anécdotas hasta las biografías, las tomamos por nuestra valoración simple de los demás. La mayoría de las veces conocemos a las personas de manera superficial y pensamos que son las personas más normales del mundo y quizá las consideremos modelos a seguir, de una familia maravillosa, con una carrera de éxito y actitudes cívicas de las mejores. Pero si tenemos la oportunidad de conocer a las personas a profundidad, sin duda llegaremos a la conclusión de que son raras en determinados rasgos o aspectos, teniendo en cuenta que no siempre en un sentido negativo, sino simple y sencillamente singular. Toda esa falta de congruencia o de coherencia conlleva a concluir que solo hay dos clases de personas, las raras y las que no conocemos bien. Existen diferentes dimensiones. Una dimensión puede ser algo geométrico, pero no obligatoriamente. Se pueden incluir diferentes dimensiones para realizar un razonamiento. En este caso, pues haremos un razonamiento o haré un razonamiento con las dimensiones en relación con las preferencias sexuales. Este ejemplo lo pueden encontrar en el libro. Habían varios ejemplos, pero es el que más podemos de alguna manera asimilar. Este se conoce como un principio de la multiplicación y de tal forma demostrar la gran diversidad sexual que existe. El aspecto biológico puede ser hombre, mujer o intersexual, es decir, solamente hay 3 posibilidades. En cuanto a la atracción, las personas pueden sentirse atraídas por hombres, mujeres, ambos o ninguno, lo que nos da 4 posibilidades más. Independientemente de los rasgos mencionados, su identidad puede ser masculina, femenina o andrógina. Y esto suma 3 posibilidades más. Al multiplicar 3 por 4 por 3 se obtiene como resultado 36 variedades. Variedades dispersas en todo el mundo. Todo este razonamiento lo podemos aplicar en diferentes ámbitos, y no solo en este caso de la sexualidad. Existen innumerables dimensiones cualesquiera. Lo podemos encontrar en la comida, en diferentes cosas que nos llaman la atención. Mas, sin embargo, para todas las personas va a ser diferente. Quizás a una persona le gusta el chocolate, a otra no, y de esta manera se puede hacer una cuantificación. Básicamente es una cuantificación o estadística de índole que nos llevará a concluir cuántas personas raras o singulares existen. La mayoría de personas viven en los bordes extremos anormales y tan solo una pequeña parte de todos nosotros vive en la parte moderada, pero también se encuentran estadísticas que conducen a rarezas más extremas. La sociedad ha creado estándares que nos hacen ver ante ella como personas aparentemente normales, pero si indagamos y conocemos y nos concentramos en hacer estos razonamientos, como el ejemplo explicado, llegaremos a resultados que demuestren que somos raros de algún modo. Y esta es la razón que aunque nuestro aspecto parezca el más normal, todos somos raros en algún momento. Usos indebidos de las matemáticas en la vida cotidiana, una advertencia. En esta parte de la lectura... Abigail. ¿Sí? Cámara, gracias. Es que fíjese que estoy en el teléfono,
con la otra, con cámara. En esta parte de la lectura, el autor empieza hablando sobre un amigo que se basa en realizar la mayoría de sus actividades con la teoría de Banach. Esto quiere decir que es un espacio vectorial sobre el cuerpo de los números reales o el de los complejos con una norma. El espacio de Banach da una advertencia que guarda relación con el riesgo de caer en el cientificismo, aunque el autor explica que esa palabra no existe en el ámbito del matematicismo, pero se refiere a que se le da una confianza exagerada a los conceptos y los métodos de la ciencia a las matemáticas. Para evitar todo tipo de confusión debemos aprender a obtener una finura matemática que nos ayude a decidir si una aplicación estándar nos resulta útil o nos puede inducir a un engaño. Para poder entender un poquito más todo esto hay algunos ejemplos. Todos sabemos que 2 más 2 es 4, pero en realidad no siempre es así. El libro explica que si añadimos 2 tazas de agua a 2 tazas de palomitas de maíz, lo más probable es que obtengamos 3 tazas de palomitas de maíz aguachinadas y no 4. Aguachinado es como estropear una comida con exceso de agua. También da otro ejemplo sobre una tribu de osos que murió poco después de dominar el análisis vectorial, que se basa en el estudio de las cantidades que tienen magnitud y dirección. Habla de la tribu que siempre que venía un oso por el lado noroeste se limitaba a lanzar flechas en esa dirección para matar a los animales. Pero poco después de que adquirieron el nuevo conocimiento del análisis vectorial que estipula que tenemos que sumar los vectores, implementaron que cuando venían los osos por el noroeste lanzaban una flecha hacia el norte y otra hacia el oeste. Sin embargo, el oso se les escapaba porque nunca le atinaban exactamente al noroeste. Y aquí nos damos cuenta que se hizo una aplicación errónea de una arma matemática poderosa. Siento que esta lectura nos da a entender que en nuestra vida cotidiana no siempre nos será funcional hacer uso de la matemática aplicada, sino también de la matemática lógica, y tenemos que aprender a poder utilizar los 2 tipos de matemática en cualquier circunstancia que la vida nos presente. Muchas gracias. A continuación podemos observar el glosario. ¿Terminaron? Sí, ingeniera. Muchas gracias. Sí, muy bien. A ustedes gracias. Yo creo que ya no hay otro grupo que expone hoy, ¿verdad? ¿No? Creo que éramos los últimos. Muy bien. Entonces, tenemos